Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 151, Phobos. Tras ser importunado por Ares durante un rato, Marius finalmente logró llevárselo justo antes de que la paciencia de Rayleigh se agotara. Al fin y al cabo, el banquete de esta noche no se había celebrado en honor a un músico, aunque ese músico fuera extrañamente cautivador. Sin embargo, aunque Rayleigh había logrado deshacerse de Ares, inmediatamente fue rodeado por otros dioses y nobles. Eso le hizo pensar, esto es malo. Sin querer, he llamado demasiado la atención. Debería haber terminado su actuación discretamente, haberse desvanecido en segundo plano y luego haberse acercado a Phobos. En cambio, se había convertido en uno de los principales puntos de atención de todo el recinto. Justo cuando esto le preocupaba, Eleonora descendió. Su llegada provocó que la gente de los alrededores se dispersara como si huyera de una plaga, y Rayleigh finalmente fue liberada. Una vez que ambos fueron reduciendo gradualmente su presencia, Rayleigh, guiado por Eleonora, se acercó a la diosa Phobos, que permanecía sola. La princesa Aisa, y el impresionante músico. Al ver que Eleonora venía a buscarla, Phobos pareció algo sorprendida. La muchacha la corrigió: mis disculpas, señora diosa, ya he descartado ese nombre. Ya veo, lo siento, Eleonora. La expresión de Phobos era muy dulce, daba la impresión de ser una persona amable y comprensiva. ¿Y qué asunto tienen ustedes dos conmigo?, preguntó Phobos, yendo directo al grano. Hasta ahora, no había mostrado ningún encanto particular en público, ni tenía ninguna relación con la princesa, por lo que estaba segura de que debía haber una razón detrás de esto. En ese momento habló Rayleigh: la verdad es, señora diosa, que si bien soy músico, también tengo talento para la pintura. Comillas, oh, vaya, eso sí que es impresionante. Pero mi pintura ha llegado a un punto muerto. No puedo avanzar más, y eso me preocupa muchísimo. Es como estar a un paso de la cima de una montaña, pero por mucho que lo intente, no logro ver la vista desde la cumbre. Rayleigh profirió disparates con notable emoción, y luego formuló directamente su petición. Deseo pintar algo que no existe en el mundo inferior. En otras palabras, un dios. Más precisamente, una diosa. Una hermosa diosa. Jeje. Gracias por el cumplido. No, simplemente estoy afirmando un hecho. Por eso deseo pintarte, señora diosa. Por favor, concédeme tu permiso. Comíllase, ¿quieres pintarme? Phobos apoyó una mano en su mejilla, sus hermosos ojos se curvaron suavemente, lo que la hacía lucir muy encantadora. Hace mucho tiempo, efectivamente tuvo seguidores que le erigieron estatuas, y aunque el gesto la conmovió bastante, la apariencia de esas estatuas le resultó sinceramente difícil de aceptar. Incluso hubo quienes, por ser la diosa patrona de Leo, la esculpieron directamente en un cuerpo humano con cabeza de león. Era la primera vez que alguien le pedía que posara como modelo para un retrato. Sin embargo, tenía otras preocupaciones, por lo que no se atrevió a aceptar su oferta, así que respondió: lo siento, pero creo que debería rechazarla. Al oírla decir eso, Rayleigh no se sorprendió, en cambio, dijo: lo que deseo pintar es precisamente tu estado actual, señora diosa. Tristeza, vacilación, expectación, esas emociones complejas son exactamente lo que quiero expresar. Comillas, ¿de qué estás hablando? La expresión de Phobos se volvió repentinamente antinatural. Solo espero que puedas confiar en mi capacidad, señora diosa. Phobos miró al muchacho humano que tenía delante, aún con dudas en su corazón. Había algo que quería preguntar, pero no podía hacerlo en ese lugar. Si alguien los escuchara, todo se acabaría. Muy bien. Phobos aceptó la petición de Rayleigh. Sin embargo, en el camino de regreso, Phobos inmediatamente comenzó a arrepentirse. ¿Porque había accedido a la petición de un desconocido? Claramente, no era el momento adecuado para buscar complicaciones. La carta de auxilio que le había enviado a Horario aún no había recibido respuesta. ¿Acaso no tenían intención de ayudarla? Suspiró. Dentro del carruaje, Phobos mostró una expresión de agotamiento. Estaba a punto de no poder ocultar nada más. La familia Crozo estaba aún más obsesionada con recuperar su antigua gloria de lo que ella había imaginado. Una persona capaz de forjar espadas mágicas Crozo había aparecido una vez más entre el linaje Crozo, Belf Crozo. La familia Crozo le había pedido que informara de este asunto a Ares,
Pero por culpa del propio Belf, ella había optado por ocultarlo. Para ese niño, la capacidad de forjar espadas mágicas no era una bendición, era una carga. Belf no quería forjar espadas mágicas, incluso las despreciaba. Si Ares consiguiera a alguien como él, sin duda Belf sería utilizado con fines militares. No se convertiría en más que una herramienta para crear espadas mágicas. Esa expresión de preocupación no te sienta bien, Lady Phobos. Dentro del carruaje, donde Phobos debería haber estado solo, se oyó de repente la voz de un hombre. La expresión de Phobos cambió drásticamente. Entonces vio el aire frente a ella, como si se hubiera levantado una tela, y después de que la distorsión se desvaneció, quien apareció allí fue el joven músico del salón de banquetes. Comillas tú. Quebrar. Se oyó un chasquido seco de los dedos de Riley. Una barrera cubrió instantáneamente el vagón, impidiendo que cualquier sonido saliera al exterior. Por favor, mantén la calma, Lady Phobos. Permíteme presentarme como es debido. Soy Riley, de la familia Hefesto. Riley recuperó su apariencia original. El cabello blanco y los ojos tan profundos como un abismo eran una rareza que casi nunca se veía en Rakia. Sus palabras, tras dejar a Phobos momentáneamente atónita, la llenaron inmediatamente de alegría. Hefesto había enviado a un hijo de su familia a Rakia, había venido a ayudarla. Riley, ¿vienes de Horario? Así es. En otras palabras, ¿Horario aceptó mi petición? El gremio lo aceptó, pero la petición no se hizo pública. Nos fue confiada en privado a nosotros, la familia Hefesto. Además, esta vez vine solo. Mientras hablaba, Riley recordó de repente la existencia de Lulune, así que se corrigió. Solo yo y un miembro de la familia Hermes. La sonrisa en el rostro de Phobos se volvió forzada al instante. Después de unos segundos, ya no pudo mantenerlo, se convirtió en ansiedad. Comillas, vinisteis al reino de Rakia con solo 2 personas, eso es demasiado peligroso. Al oírla decir eso, Riley miró fijamente esas pupilas con forma de leo mientras también sentía el reiraku de la diosa, confirmando que sus palabras provenían directamente del corazón. En lugar de quejarse, primero se preocupó por la persona a cargo de su amiga. No es de extrañar que esta diosa pudiera hacerse amiga de su propia diosa patrona, pues ella era una diosa bondadosa, a diferencia de Istar. No puedo decir que no haya peligro, pero por favor, déjemelo a mí. Riley mostró una sonrisa segura. La única situación que realmente le preocupaba era que se filtrara información y acabar rodeado por el ejército del reino de Rakia. Con su fuerza actual, aún no podría enfrentarse él solo al poderío militar del reino de Rakia, y menos aún mientras protegía a los rehenes. Tuvo que priorizar su seguridad al considerar cómo actuar. Capítulo 152, Encantador. Riley, muchísimas gracias, y a Hefesto también. Para ser sincera, ya casi no puedo controlar a la familia Crozo. Ya están planeando saltarse mis órdenes e informar directamente a Ares sobre la existencia de Belf. Incluso como diosa, Phobos parecía exhausta. Sus ojos parecían haberse apagado considerablemente. La preocupación se reflejó en su voz cuando dijo, en cuanto Ares se entere de que las espadas mágicas Crozo han regresado al mundo, sin duda las usará inmediatamente para la guerra, provocando aún más conflicto y caos en el mundo inferior. Ese niño, Belf, se resiste a forjar espadas mágicas. Dejando a Ares de lado por el momento, los demás no le permitirán desperdiciar un talento tan valioso. Al final, incluso podrían recurrir a métodos inhumanos para amenazarlo. Mientras hablaba, imaginando tal escena, Phobos apretó las manos con fuerza. En ese momento, parecía menos una diosa y más una mujer indefensa. Y, en verdad, eso era exactamente lo que era. Tras haber perdido a su familia, había perdido incluso el respeto que la gente le profesaba. Mientras Ares no utilizara su poder divino, por muy absurdas o irracionales que fueran sus acciones, seguirían siendo consideradas aceptables en este reino. Ni siquiera Horario pudo restringir por completo los pensamientos y acciones de los dioses. Al igual que cuando la familia Apolo atacó a la familia Estia para obligar a Belcranel a unirse a ellos, aunque hubo heridos graves, mientras nadie muriera, la forma en que el gremio manejara el asunto no tendría ningún efecto sustancial. Tampoco podían reprimirlo por la fuerza. Incluso la familia ganesa solo pudo mantener el orden. No podían detener violentamente a Apolo Familia, porque Apolo Familia no formaba parte de Ebilus. Era como la diferencia entre un asunto civil y un asunto penal. Pollo Familia había entendido muy bien ese límite.
Y fuera de horario, ni siquiera existía una organización de gestión como el gremio. Por eso la autoridad de Ares había crecido tanto. Aunque Ares era un forzudo, si realmente conseguía las espadas mágicas Crozo, la situación se volvería extremadamente aterradora. Fuera de la ciudad, incluido el reino de Rakia, muy pocas personas podían alcanzar el nivel de los aventureros de clase alta. Entre los 100.000 soldados del reino de Rakia, los que habían alcanzado el nivel 2 o superior podían contarse con los dedos de una mano. La razón principal era que el mundo exterior no tenía la mazmorra. Los monstruos nacidos de la mazmorra poseían una fuerza muy superior a la de los monstruos de la superficie. En apariencia, las amenazas comparables a los monstruos de los pisos intermedios eran raras. Incluso la aparición de un solo minotauro causaría un gran revuelo y requeriría el despliegue de una orden de caballeros, o incluso de un ejército, para hacerle frente. En un entorno así, conseguir la excelia y las grandes hazañas necesarias para subir de nivel era extremadamente lento. Por eso Horario era el centro del mundo. Debido a la existencia de la mazmorra, los dioses y el gremio, todos ellos juntos formaron la ciudad del laberinto, atrayendo a innumerables aventureros que buscaban fama y gloria. Por esa misma razón, la ciudad también restringió la entrada a aventureros de alto nivel, impidiéndoles salir, con el fin de frenar la fuga de poderío de combate de élite. Comprendo la situación. En ese caso, deberíamos marcharnos lo antes posible. Pero Ares nos vigila muy de cerca a los dioses subordinados. Irse probablemente no será tan fácil. Ah, claro, ¿cómo entraste aquí? Rayleigh miró a la diosa sobresaltada y pensó que, aunque esta diosa parecía bastante inteligente, su velocidad de reacción era inesperadamente lenta. Se lo estaba preguntando ahora. En ese preciso instante, el carruaje dio una ligera sacudida. En ese instante, Rayleigh presenció algo que lo dejó completamente atónito. Ese balanceo. Esa amplitud. Esa réplica. No emitía ningún sonido, pero mediante el mero proceso de movimiento, permitía a los ojos experimentar una indescriptible sensación de peso y suavidad. Vale. Se retractó de lo que había dicho antes. Ese no era el tipo de cuerpo de una persona inteligente. Como mínimo, con tanta capacidad, debía estar consumiendo mucha CPU y memoria. El resultado fue que su cerebro mostraba ocasionalmente síntomas de una ligereza innata. Rayleigh contuvo la respiración, reprimió el jadeo helado que casi había soltado y exhaló lentamente, ocultando la conmoción que sentía en su interior. A juzgar únicamente por la escala visible, incluso en horario, donde las diosas se reunían en abundancia, quizás solo la diosa de la cosecha, Demeter, podría hacerle frente. Utilicé magia que puede ocultar mi forma. Comídase, ¿magia de invisibilidad? No me extraña. Evidentemente, había muchísima gente fuera, pero este chico había conseguido entrar en el vagón. Ni siquiera Phobos, que había estado sentada dentro del carruaje, se había percatado de que alguien estaba justo delante de ella. Si tuviera ese tipo de habilidad, entonces tal vez realmente podrían escapar. De repente, Phobos empezó a tener un poco más de confianza en Rayleigh. El carruaje llegó poco después a la residencia de Phobos. Ella bajó del carruaje. Un joven que aparentaba tener unos 20 años estaba allí de pie, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. En el instante en que vio a Phobos, su rostro se iluminó de alegría y caminó hacia adelante. Bienvenida de nuevo, señora diosa. Ah, gracias por esperarme aquí, especialmente a mí, Clayston. En absoluto, simplemente quería verte lo antes posible después de haber estado separado de ti durante medio día, señora diosa. La sonrisa de Phobos se tornó algo forzada. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia atrás, como si quisiera confirmar algo. En cuanto al joven que tenía delante, se llamaba Clayston. Era miembro de Ares Familia, un nivel 2. Sirvió como comandante de escuadrón en la Orden de Caballería del Reino de Rakia, con autoridad para comandar 150 caballeros y 600 soldados. Ares le había encomendado una importante misión. Es decir, vigilar a los dioses subordinados. Clayston era joven y ambicioso. La primera vez que vio a Phobos, su corazón quedó cautivado por su belleza, una belleza que no pertenecía al mundo inferior. Desde ese momento, siempre anheló recibir el favor de una diosa como los héroes de los cuentos antiguos, para vivir un romance trascendental entre un humano y un dios. Y lo que es más importante, quería que la diosa se enamorara perdidamente de él. Quería que ella quedara tan prendada de él que se perdiera por completo.
En los relatos, la heroína solía darlo todo por el protagonista, sin importar el costo. Esperaba que él también pudiera ser tratado de esa manera. Lo que Clayston desconocía era que Phobos hacía tiempo que había descubierto la intención en su mirada, que no podía ser más obvia. Y en la vida cotidiana, Phobos hacía todo lo posible por evitar quedarse a solas con él. Aunque no creía que él tuviera el valor de ofender de verdad a un dios, mientras compartiera el mismo espacio con él, Phobos se sentía incómoda en general. Intentó no mirar a aquel hombre desagradable y caminó directamente hacia su casa. Era la mansión de un noble. Aunque desconocía a quién había pertenecido originalmente la mansión. Ahora bien, su propósito era servir como jaula de Phobos. Debido a que los movimientos de los dioses subordinados debían ser vigilados cada vez que salían, Phobos pasaba la mayor parte del tiempo sola en su habitación, evitando a Clayston en la medida de lo posible y saliendo muy rara vez. Regresó a su habitación, cerró la puerta, se sentó junto a la cama y, tras soltar un suspiro, se dejó caer hacia atrás. Su larga melena dorada se extendía sobre la cama, luciendo incluso más hermosa que las sábanas de seda que la cubrían. Se llevó el dorso de la mano a la frente y entrecerró ligeramente los ojos. Después de que sus largas pestañas temblaran 2 veces, su respiración se fue normalizando gradualmente y, al poco tiempo, se quedó dormida. Al ver lo agotada que estaba, Riley la cubrió con una manta fina antes de marcharse momentáneamente. Capítulo 153, Quiero irme a casa. Tras abandonar la residencia de Phobos, Riley utilizó Reiatsu para buscar la ubicación de Lulune y llegó frente a un edificio en particular. Los objetos comunes normalmente no podían bloquear el Reiatsu, así que se dirigió directamente a una de las paredes. Lulune estaba al otro lado. Apoyó una mano contra la pared y oyó voces del interior. La primera voz pertenecía a la chica bestia y había ira en su tono. Esto no es lo que habíamos acordado. Ya pagué por adelantado para usar su pasaje, ¿y ahora me suben el precio en el último momento? ¿No creen que eso va en contra de las reglas? HMPH. Un hombre resopló con desdén. Los cambios de precio son normales. Puede optar por no usarlo, pero no le devolveremos el dinero. Comillas, ¿acaso duplicar el precio le parece normal? Jeje, así es. Permítanme decir esto primero. Ahora mismo, la nuestra es la única ruta que pueden usar. Lulune miró fijamente a los hombres que tenía delante, tan enfadada que apretó los dientes. Si hubiera sido posible, habría preferido pagar más y resolver el asunto discretamente, para luego usar su pasadizo secreto sin causar problemas. Pero no disponía de suficiente dinero, y transferir fondos llevaría tiempo. La cuestión era si sucedería algo durante ese tiempo. Al pensar en los rumores sobre su actual pareja, sintió miedo. El único hombre en horario con el apodo de asesino de 1000 hombres. Incluso la tristemente célebre Arachnia podría no haber matado necesariamente a tanta gente. No es la primera vez que trabajamos juntos. Primero me encargo de la persona y luego envío el dinero. ¿Qué te parece? No. Los ojos de Lulune se abrieron de furia. Pero el hombre preguntó de repente, oye, eres de horario, ¿verdad? ¿Qué? Un destello de pánico cruzó el rostro de Lulune. Y eso no pasó desapercibido para el hombre. Así que continuó de inmediato, no tiene sentido hacerse el tonto. No crean que nuestros acuerdos anteriores no dejaron rastro. Señor caballero, es ella, es la espía enviada por horario. Con esto, puedo enmendar mi error, ¿verdad? De repente, el hombre le habló en tono adulador a otra persona que se encontraba en la habitación. ¿Un caballero? Comillas, ¿un caballero? Ymir, maldita sea, ¿has perdido la cabeza? Gritó Lulune, conmocionada. Este tipo también estaba involucrado en negocios traicioneros. ¿Y se atrevió a denunciarla ante un caballero? ¿Qué clase de broma fue esa? No es que existiera un profundo rencor entre ellos que requiriera la destrucción mutua, así que de verdad tenía que llegar tan lejos. La chica bestia miró a los 4 hombres que tenía delante. Uno de ellos era un caballero del reino. En otras palabras, era al menos un aventurero de clase alta. Aunque también era de nivel 2, era una completa novata en lo que respecta al combate. Ella no sería rival para un caballero que se había entrenado en el manejo de la espada desde la infancia. Peor aún, estaba en desventaja numérica. Maldita sea. Esta habitación ni siquiera tenía ventana. No había a dónde huir. Lo habéis hecho bien, habéis capturado a uno de los insectos de horario. No os preocupéis, mientras sigáis siendo útiles y sigáis ayudándome a encontrar a estas plagas, ¿puedo pasar por alto vuestros crímenes?, dijo el caballero del reino a los criminales. Comillas, sí, señor caballero.
Aunque Ymir sonreía, su corazón ardía de rabia. Ese caballero bastardo. Tras seguirles la pista, no los había arrestado. En cambio, los obligó a seguir haciéndolo, convirtiéndolos en herramientas que podía usar para ganar dinero y obtener logros. Originalmente, querían matarlo, pero el muy canalla resultó ser inesperadamente cruel. Había capturado a sus familias y las había encarcelado. Ni siquiera podían acercarse a un lugar así, y mucho menos rescatar a alguien. Al tener rehenes en su contra, no les quedó más remedio que obedecer. Realmente ya no podía distinguir quién era el villano. Maldita sea. No. No existían las personas buenas ni las malas. Ese tipo de cosas no importaban en absoluto. Eran simplemente demasiado débiles. Y los débiles solo podían ser explotados. Sing. El caballero desenvainó su espada y les dijo a los tres criminales, ustedes tres, atrápenla. De lo contrario, los mataré. Comillas ese, sí. Los tres hombres se acercaron a Lulune desde direcciones diferentes. Uno de ellos sostenía una cuerda de cáñamo y entregó ambos extremos a sus compañeros a cada lado, y luego comenzó a estrechar el cerco. Maldita sea. Debería usarlo. Lulune miró el tatuaje que tenía en el dorso de la mano. Esta era la magia de comunicación que se utilizaba para llamar a Yotosai. Y luego estaba. Extendió la mano hacia la bolsa que llevaba sujeta por encima de las caderas. Dentro había herramientas de defensa personal que Asfi le había dado. Si se usaban correctamente, podían inmovilizar incluso a un nivel 5 por un instante. Como mínimo, se necesitarían 6 o 7 segundos para liberarse. En cuanto a estos oponentes, probablemente no podrían moverse durante 1 o 2 horas. Justo cuando dudaba sobre qué hacer. Auge. De repente, la pared explotó. Los ladrillos que salieron disparados se dispersaron a una velocidad increíble, lanzando a los tres hombres que se acercaban hacia atrás al mismo tiempo. Los ladrillos que no alcanzaron a nadie se incrustaron directamente en las paredes interiores, abriendo varios agujeros que las atravesaron por completo. Comíllase. Lulune observaba con la mirada perdida la escena que se había desarrollado sin previo aviso, con el rostro lleno de confusión. Miró hacia el lugar donde la pared había estallado. Allí había aparecido un gran agujero, lo suficientemente ancho como para que 2 o 3 personas pudieran pasar una al lado de la otra. Entonces una persona pasó por la abertura. Comillas monstruo, eres tú. Riley echó un vistazo a la chica bestia, luego miró a los hombres que yacían en el suelo gimiendo. Disculpen la interrupción. Entró en la habitación. Allí vio al caballero del reino mirándolo fijamente como si se enfrentara a un enemigo mortal. Riley levantó un dedo hacia él. Ad número 1, SH. Estallido. El caballero sintió como si un mazo le hubiera golpeado directamente en la cara. Vio estrellas fugaces y se desplomó inmediatamente. ¡Qué débil! Riley negó con la cabeza y luego se volvió hacia el chientropo atónito. Ya conocía a Lady Pobos. Hay gente vigilándola, así que sacarla de allí sin luchar ni ser descubierto será difícil. En cuanto a tu situación, más o menos me enteré por ahí. En resumen, si matamos a todos estos tipos, el pasadizo secreto será nuestro, ¿verdad? Un escalofrío recorrió la espalda de Lulune. ¿Matarlos a todos? Es demasiado aterrador. Probablemente. Bien, entonces me centraré en las 17 firmas de aura de estas instalaciones. Comillas se convirtió en 14. Al darse cuenta de algo, Riley miró a las 3 personas que yacían en el suelo. En apenas unas respiraciones, dejaron de gemir y cayeron en un silencio eterno. Utilizando Reiraku para distinguir las identidades detrás de esas firmas de Reiatsu, Riley confirmó que no había personas inocentes entre ellas. Luego tocó el suelo con un dedo. En ese instante, aparecieron 6 puntos de luz alrededor del exterior del edificio. Las 6 luces estaban conectadas, formando una barrera. En el instante en que la barrera tomó forma, los corazones de los 14 criminales se detuvieron al mismo tiempo y se desplomaron al suelo como uno solo. Tenían los ojos muy abiertos, llenos de confusión. La sensación de asfixia los fue engullendo poco a poco, privándolos de toda sensibilidad en cuestión de un minuto, a medida que su conciencia se desvanecía por completo. Muy bien, encárgate de este lugar ahora, traeré a este tipo conmigo. Riley alzó con indiferencia al caballero inconsciente sobre su hombro y le dijo eso a Lulune. La chica bestia tragó saliva con dificultad. Tenía un oído extremadamente agudo. Entonces los sonidos de cuerpos cayendo que acababa de oír desde la habitación de al lado se debían a que todas esas personas habían muerto.
Maldita sea. Esto es demasiado aterrador. Señor Hermes, quiero irme a casa. Trabajar con alguien tan aterrador realmente la hacía vivir con miedo constante. Capítulo 154, Sarn. Cargando al caballero sobre un hombro, Riley utilizó la sala de interrogatorios por un momento. Lo arrojó sobre una silla y luego le dio 2 bofetadas sin la menor cortesía, reiniciándolo violentamente. El rostro del caballero se enrojeció por los golpes. Abrió los ojos, vio a Riley y, en menos de 2 segundos, recordó lo que había sucedido antes de quedar inconsciente. Inmediatamente intentó alcanzar su espada. ¿Buscabas esto?, preguntó Riley, mostrando la espada del caballero. Cuando el caballero vio su propia espada en la mano del enemigo, se quedó paralizado. El hecho de que lo hubieran derribado sin que pudiera resistirse ya dejaba clara la diferencia de fuerza, así que no se defendió. Eso hizo que Riley arqueara una ceja. Parece que la familia Ares no está compuesta enteramente de idiotas. El caballero estaba enfadado, pero no se atrevió a demostrarlo. Simplemente miró a Riley en silencio, esperando a que le explicara su propósito. Comillas nombre. Sarn. Comillas HM. Sarn, Brilandon. Comillas ¿conoces a la princesa Eleonora, Aisa? Comillas Su Alteza. Aunque Sarn no se resistió, siguió observando a Riley. No era un tonto inútil. Por el contrario, tenía talento y había recibido un entrenamiento riguroso. Era una estrella emergente con gran potencial en Ares familia. Incluso en esta situación, quiso fingir que obedecía y aprovechar la oportunidad para obtener información sobre el enemigo y su objetivo. Pero por mucho que lo pensara, jamás esperó que el nombre de la princesa se mencionara aquí. A través de Sarn, Riley aprendió más sobre Eleonora, incluyendo sus antecedentes y experiencias. Debido a que su madre había fallecido joven, la antigua diosa patrona de su madre se había convertido en una especie de madre adoptiva para ella. Pero esa figura materna también había sido enviada de vuelta al cielo por Ares. Antes de ser enviada de vuelta, preservó los valores de habilidad de Eleonora y puso a su falda en un estado en el que la conversión pudiera realizarse en cualquier momento. Por eso, la habilidad que había ocultado quedó al descubierto. Y Ares había puesto sus ojos en ello. Esto era prácticamente otro Belf. El destino fue verdaderamente extraño. Pensar que el reino de Rakia había engendrado a Eleonora y a Belf al mismo tiempo. Si Ares lograra realmente controlar a ambos, inevitablemente estallaría una gran guerra en el futuro. La familia Crozo era un linaje despreciado por los elfos. Eso se debía a que las espadas mágicas de Crozo habían incendiado en el pasado la tierra natal de los elfos, reduciendo sus bosques a tierra quemada. Podían desatar una potencia de fuego instantánea comparable a la de la magia más poderosa con un conjuro ultralargo, lo que los hacía aún más aterradores que los elfos, que estaban dotados naturalmente para la magia. Si Ares obtuviera las espadas mágicas Crozo, tras un periodo de preparación, casi con toda seguridad atacaría a los elfos. Si a esto le sumamos los numerosos talentos heroicos nacidos de Eleonora como recipiente de reproducción, el peligro sería aún mayor. La familia Crozo era prácticamente el enemigo natural de los elfos. En el peor de los casos, los elfos serían derrotados, perdiendo su patria e incluso su libertad. Ares los reclutaría y esclavizaría, convirtiéndolos en la fuerza militar de Rakia. Con el poder de los elfos, además de las espadas mágicas Crozo, lo más probable es que Ares dirija su atención a los enanos y las amazonas a continuación. Y una vez que todas las razas semihumanas de la superficie hubieran sido conquistadas por él, ni el imperio ni las grandes naciones mágicas podrían detenerlo ya. Al final, incluso podría reunir el poder del mundo entero y lanzar un ataque contra Horario. Esta cadena de desvaríos puede sonar alarmista, pero no era una fantasía imposible. Comillas ¿eres pretendiente de su Alteza? Comillas HM. No lo soy, Riley negó con la cabeza. Estrictamente hablando, solo nos hemos visto 2 veces. Nos hemos hecho algunos favores. Pequeños favores, no me lo digas esa noche. A mitad de su discurso, Sarn se dio cuenta de repente de que había dicho algo inapropiado y se calló apresuradamente. Esa noche. Riley pensó inmediatamente en el día en que Leonora había sido secuestrada. La Gran Catedral. Un lugar como ese, custodiado por caballeros, había sido invadido por 3 hombres que incluso habían logrado secuestrar a la princesa. Se mire por donde se mire, eso era demasiado absurdo. En aquel momento, Riley no estaba interesado, por lo que no investigó el asunto a fondo. Pero ahora parecía que aquello debía de haber sido un plan cuidadosamente elaborado con antelación.
Comillas, la persona que contrató a esos 3 hombres también era su empleador. Tras dar con una pista inesperada, Riley preguntó por curiosidad. Sarm permaneció en silencio. Al ver eso, Riley no tenía intención de forzar una confesión, simplemente desenvainó la espada del caballero. En el instante en que Sarm lo vio desenvainar la espada, entró en pánico. Espera, te voy a contar. Antes de que pudiera terminar, Riley ya había bajado la espada y lo había matado. De todas formas, no estaba muy interesado. Tras arrojar con indiferencia la espada ensangrentada, el chico murmuró, al final, no me importa demasiado. Ya fuera el grupo de Sarn o el de Ymir, ninguna de estas personas merecía compasión. Matarlos no supuso la más mínima carga para la conciencia de Riley. No era diferente a matar a la escoria de Vilus. Al salir, vio a Lulune esperándolo con expresión preocupada. Comillas, ¿qué ocurre? Suspiró. Lo entenderás cuando me sigas. La chica bestia se quejó, qué mala suerte tengo. Después de todo ese esfuerzo, el tipo que construyó este pasadizo secreto era realmente molesto. Riley siguió a la chica irritada bajo tierra. El supuesto pasadizo secreto resultó ser una ruta subterránea que se extendía desde debajo de este edificio hasta las afueras de la ciudad. Pero tras caminar apenas una corta distancia, apareció un muro frente a ellos. La niña señaló la pared con frustración y dijo, comillas, a esto me refiero, el camino está bloqueado. La chica bestia lo pateó y no se movió en absoluto. Comillas, es increíblemente sólido. Lulune extendió las manos con impotencia, demostrando que no tenía solución. Riley levantó la mano y golpeó la pared. Olvídese del eco, incluso el sonido de los golpes contra ella era absorbido. Eso demostró que esta pared era extremadamente gruesa. Busqué por todas partes y no pude encontrar el mecanismo. La chica bestia se rascó las orejas y las mejillas con angustia. MMM. Tras pensarlo brevemente, Riley apoyó la palma de la mano contra la pared y dijo, retrocede un poco. Comíllase. Lulune se congeló. Al segundo siguiente, Riley se aflojó la prenda superior, dejándola colgar alrededor de su cintura. El reiatsu que brotó de su cuerpo devolvió inmediatamente a la chica a la plena consciencia. Este tipo, ¿no me digas que está planeando romper el mecanismo? Riley cerró los ojos y reunió el reiatsu dentro de su cuerpo. Luego reorganizó el Reishi. Irenkyaku. Una energía espiritual similar a un relámpago estalló. Al mismo tiempo, activó Blood Arterie, lo opuesto a Blood Vene, una habilidad que aumentaba enormemente el poder de ataque al golpear. Combinó una fuerza de 1 pulgada con la presión de la espada. Antes de obtener, bendición de don, menor, esto podría haber requerido un largo periodo de investigación, pero ahora, aunque la idea le había surgido en el acto, varios poderes diferentes se fusionaron tan naturalmente como el agua que fluye cuesta abajo. Funcionaría. En el vacío que existía en el espacio de menos de 0,01 milímetros entre la palma de su mano y la pared, realizó una aceleración instantánea. De la palma de Riley se desató un impacto aterrador, potenciado por múltiples capas de poder. SHHH. Un humo verde se elevaba de la palma de la mano de Riley. Con la otra mano, sujetó la muñeca de la mano con la que había atacado. Lulune se llevó las manos a los oídos, completamente atónita. Después de que Riley retirara la mano, ella se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza contra la pared. La razón por la que pudo hacerlo fue porque el ataque de Riley no había destruido toda la pared. En cambio, le había abierto un agujero circular. El borde del agujero era tan limpio que parecía el resultado de un corte industrial. La parte que había sido impactada se había vaporizado directamente, sin dejar ni el más mínimo fragmento. Tras medirla, Lulune descubrió que la pared tenía más de 1,3 metros de espesor. Oye. ¿Esto era real? La persona que construyó esto ya estaba bastante loca, pero ser capaz de hacerlo a mano limpia era aún más ridículo. El Itzai de la familia Hefesto era realmente un monstruo aterrador. Capítulo 155, Belfcrozo. Cuando Riley regresó a la residencia de Phobos, descubrió que la diosa ya se había despertado y había salido de su habitación. A través de Reiraku, observó que ella estaba hablando con varias personas muy agitadas. Al tocar esas cintas espirituales, también podía escuchar el contenido de su conversación. Tenía que admitir que, desde que llegó al reino de Rakia, sus habilidades para escuchar conversaciones ajenas se habían perfeccionado cada vez más. Ahora, hacer todo esto me resultaba casi natural. Comillas, señora Phobos, ¿cuánto tiempo piensa hacernos esperar?
Comillas, el renacimiento de nuestra familia está claramente ante nuestros ojos. Comillas, la oportunidad ya está aquí. Comillas, ¿por qué sigues demorando? La diosa miró al hombre emocionado que tenía delante, y luego dirigió una mirada al niño pequeño sentado al final de la mesa con una expresión desagradable. Beowulf crozó. Phobos suspiró para sus adentros y solo pudo decir, no estoy retrasando nada deliberadamente. Deberías preocuparte más por los sentimientos de Beowulf, él aún no está preparado. Comillas, no hay necesidad. El hombre, que era el cabeza de familia Crozo, rugió e interrumpió las palabras de la diosa. Aunque fue una falta de respeto. Después de todo, la familia Crozo nunca había respetado realmente a esta diosa, una perdedora a sus ojos. Beowulf es mi hijo, no es tan débil, por el resurgimiento de la familia Crozo. Comillas, mirar. El hombre sacó con entusiasmo un objeto envuelto en tela. Desató la tela. Lo que apareció en el interior fue una espada corta carmesí. La expresión de Phobos cambió. Eso es. Comillas, así es. El hombre sujetó la espada con ambas manos, la alzó en alto y rió salvajemente. Comillas, una espada mágica Crozo. Mientras le mostremos esto al padre de la nación, seguramente aceptará a nuestra familia una vez más. Recuperaremos todo lo que una vez poseímos como nobles de la forja. Comillas, noroeste. Phobos, por instinto, alzó la voz para detenerlo. Pero eso solo enfureció aún más al hombre. Comillas, así que realmente estás obstaculizando deliberadamente a nuestra familia. Comillas, informaré de esto al padre de la nación. Comillas, miserable diosa, de verdad que no se puede confiar en ti, ahora lo entiendo. Pretendes quedarte con el poder de Crozo para vengarte del dios de la guerra, ¿verdad? Comillas, ríndanse, nuestra familia solo es leal a su majestad Ares. Mientras escuchaba atentamente hasta ese momento, la comisura del ojo de Rayleigh se contrajo ligeramente. La familia Crozo pertenecía a la nobleza del reino, ¿no es así? ¿No deberían ser leales al rey? ¿Por qué llamaban a Ares su majestad en lugar de su majestad? Comillas, suficiente. Finalmente, alguien no pudo soportarlo más. El hombre trastornado giró la cabeza y miró a su hijo. Así es. La que gritó no era la diosa. Era Beowulf Crozo. El chico pelirrojo se agarró el pecho y gritó, comillas, ¿de verdad son tan importantes las espadas mágicas? Abuelo, ¿no dijiste que lo más importante de un arma es que permanezca al lado de su portador? Comillas, ¿no dijiste que, aunque no pudiéramos forjar espadas mágicas, deberíamos confiar en nuestra técnica para crear armas más fuertes que las espadas mágicas? Las espadas mágicas no solo abandonan a sus amos, también abandonaron a nuestra familia, ¿verdad? Beowulf juró con todo su corazón, lo prometo, sin duda forjaré armas aún mejores que las espadas mágicas, así que... Golpe. Antes de que Beowulf pudiera terminar de hablar, la bofetada de su padre ya había caído. El fuerte golpe desestabilizó a Beowulf e interrumpió su apasionada declaración. Aturdido por la bofetada, Beowulf se tocó la zona debajo de la nariz y descubrió que le brotaba sangre. Comillas, bien. Phobos se puso de pie, queriendo dar un paso al frente y ayudar al niño a levantarse. Pero en el momento en que se levantó, un anciano le bloqueó el paso. Señora diosa, perdóname, pero por favor, deja de hechizar a Beowulf, de ahora en adelante, no te reúnas con él de nuevo. Tras decir eso, el anciano se dio la vuelta, agarró a Beowulf del brazo y se preparó para arrastrarlo sin importarle su resistencia. Al mismo tiempo, los demás miembros de la familia Crozo se pusieron de pie, con la intención de marcharse con ellos. Phobos se puso ansioso. Esto fue malo. La familia Crozo ya había caído en la locura. Obsesionados con la gloria pasada y los logros de sus antepasados, habían olvidado el verdadero orgullo de los nobles de la forja. No. Tuvo que impedir que la familia Crozo se marchara. Pero en ese momento, Clayston, que había estado observando todo desde un lado, le bloqueó el paso. Dama diosa. Comillas, Clayston, apártate. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Phobos se puso cada vez más ansioso. Podía percibir la desconfianza que Clayston sentía hacia ella. Este hombre era miembro de la familia Ares. En cierto modo, llamarlo su enemigo no sería una exageración. La situación ya ha empezado a descontrolarse. Parece que sería mejor marcharse antes de que las cosas lleguen a la siguiente fase, ¿no crees, señora diosa? La voz de Rayleigh resonó de repente. Clayston y Phobos reaccionaron de maneras completamente diferentes. Finalmente, un atisbo de alivio apareció en el rostro de la diosa. Comillas, has vuelto. Justo ahora, casualmente presencié todo. Entonces no necesito dar explicaciones, ¿verdad?
No te preocupes. Riley ignoró a Clayston y comenzó a hablar con la diosa como si no hubiera nadie más presente. Su actitud enfureció inmediatamente al hombre. Comillas, ¿quién eres? Clayston desenvainó su espada. La familia Crozo, cuyo camino había sido bloqueado, también gritó enfadada, comillas, quien quiera que seas, apártate del camino. Señor Crozo, por favor, cálmese, déjeme a esta persona a mí. Clayston no se presentó a las elecciones. En cambio, caminó hacia Riley paso a paso, como si intentara aumentar la presión que ejercía su propia presencia. Al ver su pose, Riley parpadeó. Entonces, liberó todo su reiatsu sobre el hombre de golpe. Auge. En ese instante, Clayston comprendió lo que realmente significaba presión. Una invisible sensación de opresión se filtró en cada célula de su cuerpo, haciéndole sentir como si hubiera estado completamente expuesto ante una enorme amenaza. Esa presión hizo que su cuerpo se volviera increíblemente pesado. Ruido sordo. Clayston cayó de rodillas. El sudor le corría por el cuerpo como la lluvia. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se aceleraba cada vez más, mientras que el aire dentro de su cuerpo no lograba satisfacer sus necesidades. Comenzaron a aparecer síntomas de asfixia. Ja. Ja. Ja, comillas. De repente, Clayston dejó de moverse. Ya no forcejeaba, dejó de respirar por completo y sus pupilas comenzaron a perder el enfoque. Comillas Q, ¿qué hiciste? Al presenciar esta escena incomprensible, los miembros de la familia Crozo solo pudieron interrogarlo con temor. Riley respondió con indiferencia, simplemente le hice comprender la diferencia de fuerza. Ante el reiatsu del capitán Yamamoto, Nanao ni siquiera había podido respirar, e incluso le habían dado la lección, no tengo tiempo para enseñarte a respirar. Cuando el reiatsu se volvía lo suficientemente fuerte, incluso el aire se solidificaba debido a él. Era como estar bajo el agua, incapaz de respirar, solo pudiendo exhalar el aire del interior del cuerpo sin poder inhalar nada. Y si el reiatsu alcanzara el nivel de alguien como Aizen, podría aplastar a la gente por completo, o incluso descomponer seres débiles en átomos. Bakud número 62, Yapporankan. Riley lanzó con naturalidad más de una docena de haces de luz azul. Las varillas de luz atravesaron los cuerpos de los miembros de la familia Crozo, inmovilizándolos y dejándolos inmóviles. Las varillas eran tan rápidas que no tuvieron tiempo de reaccionar. Solo Belf fue dejado intacto deliberadamente. Belf observaba conmocionado todo lo que sucedía ante sus ojos, completamente sin saber cómo reaccionar. Voy a crear una nueva Zanpakuto original que tenga poder sobre los sueños y cuya portadora sea Cassandra. ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna idea para una Zanpakuto original y su futura portadora? Compártela aquí. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.